Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola. El día de hoy voy a hablar solo en español. Porque yo estudio español para una buena oportunidad. Y hablar español es buena para salud mental. Es muy buena para salud mental también. Bueno, chicos, empecemos. Mi nombre es Jim. Soy de Filipinas. Vivo en Cavite. Tengo 27 años y trabajo desde casa como asistente de ventas inmobiliarias. Soy autodidacta. Estudio por mi cuenta. Por eso no tengo escuela para este aprendizaje. Y por lo que no tengo que pagar dinero para estudiar español. Mi aventura comenzó hace 3 años. Lo considero un desafío y una gran meta para mí en el futuro. Pues la mayor parte del tiempo veía videos en YouTube y me sumergía en hablantes nativos. Para mí aprender idioma es como un puzzle, o sea, rompecabezas. Así que creo que necesitamos escuchar más y más para entrenar los orejos. Yo estudio o veo videos en español aquí en YouTube 1 hora todos los días. Así que por eso este año he hecho mi primera 1000 horas. He logrado 1000 horas, chicos. Muy buena, ¿no? Qué bueno. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su apoyo. Por favor, suscríbete en mi canal aquí en YouTube. Por favor también, dale un like en mis videos. Aquí en YouTube, suscríbete en mi canal para mis aventuras. Más aventuras en español. ¿Ok? Un beso y un abrazo a todos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Chao. Adios. Por favor, kindly subscribe to our channel. Pabonus mo na sa akin yan. Click mo po yung subscribe button dahil ang channel natin, ang mga video natin dito ay about sa aking personal experiences at ng ibang tao. I'm sure kakapulutan mo ng aral at I'm sure magkakaroon ka ng idea in case ma-encounter mo ang mga similar situations na ito. Pakiclick mo na rin yung like button, yung thumbs up button. Maraming salamat. Muchas gracias. Ciao.